Hoy hemos madrugado un poquito para hacer fotos con esto. Aunque ya os anticipo la idoneidad del conjunto, estoy flipando con la óptica. No puedo decir otra cosa. Algo más de 5.600 euros en un tamaño contenido, un ladrillito de final de 2020 con una construcción fantástica, relleno con unas características de infarto, un sensor de 46 megapíxeles que sube hasta 100.000 ISO, pero que carece de filtro Bayer y una óptica que es impresionante. Todo ello en un cuerpo algo más grande que una Fuji X100V, más recordete y que salvo por la parte superior poco recuerda las proporciones mágicas de la serie M de Leica. Ah, y tiene autofocus. Si os soy sincero, es la primera vez que no sé por dónde empezar. Quiero decir tanto a la vez que no alcanzo a ordenar mi cerebro. Así que voy a tratar de ir poco a poco desgranando la bestia parda que os traigo. Empiezo por el sensor. Todos los sensores necesitan un mosaico de Bayer para dar color a las imágenes. Os cuento. Los sensores en sí ven luces y sombras. Para que vean en color se utiliza este tipo de filtro que combina tres colores en la siguiente proporción: 50% verde, 25% rojo y 25% azul. Con estos colores primarios consigue por medio de la interpolación generar una imagen en color. Pero ¿qué ocurre al no tener este patrón Bayer sobre el sensor? Lo primero y principal, no tenemos información de color. Lo segundo, al no tener filtros superpuestos, la información es más clara, más nítida y sobre todo no necesita ser interpolada. Pues esto es lo que tenemos justamente en la Leica Q2 Monochrome. Añádele un sensor de tamaño completo con 47 megapíxeles y una capacidad de subir de ISO espeluznante, aderezado con una de las mejores ópticas que jamás he probado, este 28mm f1.7 Summilux. Uff. Bueno, pues vamos a disfrutar un ratito de esta maravilla. Os voy contando. Os dejo algunas imágenes para que veáis cómo se las gasta esta pequeña maravilla, sin palabras. RAWs poderosísimos, JPGs maravillosos, una interfaz sencilla pero funcional, minimalista, como todo en Leica, donde menos es más, pero con la calidad de una pantalla LCD de más de 1 millón de puntos que se ve francamente bien, y un visor electrónico OLED que hace que no eches de menos para nada un visor óptico, y encima te muestra en vivo la imagen monocromática. Pero la óptica, por favor, dejadme que me recree. No tengo palabras. Además en este tamaño. Encima es capaz de enfocar a 30 centímetros en modo normal, pero tiene un modo macro que enfoca a 17. Puedes disparar ráfagas de 10 frames por segundo y el obturador es prácticamente inaudible, además de su versión electrónica. Pero sinceramente no se me antoja una cámara para disparar a lo bestia. Encima tiene vídeo en 4K 30 frames. Todo esto en un cuerpecito de 734 gramos. No os digo más. En cuanto a la experiencia de uso os cuento, es muy buena y sin lugar a dudas el manejo, las sensaciones, la rapidez de respuesta, el autofocus son brutales. Ojo, no es una Canon R, ni una Sony A7 ni nada de esto, pero va muy bien. Aún así, por buscarle un pero, la sensación de disparar una M sigue estando algo por encima de esto. Es como la diferencia entre conducir un clásico o conducir un coche moderno, pero claro, la calidad está fuera de toda duda. Y exteriormente, o la amas o la acabas amando. Es una cámara curiosa, la óptica se antoja gordita, pero recortadita. Y es como que el cuerpo no es proporcional al tamaño de la óptica, no sé cómo explicarlo. Al menos a mis ojos, y esto es muy subjetivo, pero aún así es preciosa. Hablando de la óptica, tienes la típica pestaña para enfoque manual y el arillo de diafragmas está en la parte frontal del barril. Cercano al cuerpo, alberga el selector macro. Cuando liberas la pestaña para enfocar manualmente, se conecta automáticamente el focus picking, que es una gozada en su uso, pero luego piensas, pero si tengo autofocus y además va fenomenal, y vuelves. Y para colmo, todas las moderneces posibles. Wi-Fi, conexión remota, transferencia de fotos incluso en RAW, una app que funciona súper bien y como buena sin espejo, una batería que dura lo que tiene que durar, siempre que tengas la precaución de no llevar en on la cámara todo el rato. Es como tener lo mejor de dos mundos, el digital y el mundo Leica. ¿Qué más se puede pedir?
Y como siempre os voy a contar un poquito de la cámara por fuera. En este caso empezamos por arriba, como veis, es un diseño ultra minimalista. No tiene prácticamente nada, toda la serigrafía que tiene es en blanco y como mucho algún detallito en gris, sobre todo por ejemplo en el auto de la velocidad, en el auto de la apertura y donde nos indica los milímetros del objetivo. Esto es porque estamos ante la Leica Q2 monocromo, como veis aquí. Y sinceramente me encanta, es una barbaridad. ¿Qué es lo que tenemos por arriba? Pues tenemos la superficie esta lisa, como siempre, al estilo de Leica. Tenemos el emblema de monochrome, los dos micrófonos estéreo, zapata caliente, donde nos indica también el modelo, Leica Q2, no sé si acerta a ver ahí. Tenemos el dial de las velocidades, que funciona con pues, la típica precisión de Leica, el cual pues llega a un 2000avo y si lo pongo en automático me da la velocidad. Tenemos el botón de on y off, que es este deslizador, tan sencillo como esto, como veis. Tenemos el botón de obturación, tenemos un dial, que funciona como dial, y que en el centro también tiene un botoncito que es configurable. Y por la parte de arriba no tendríamos nada más. Me voy a la parte de atrás y tenemos súper minimalista, como siempre. Tenemos el visor con su sensor de proximidad, como veis. Tenemos tres botones a la izquierda, el de reproducción, uno de función configurable y el de menú. Y tenemos este botón de aquí que si lo aprieto sale hacia afuera lo que viene siendo el corrector dióptrico. Tenemos logotipo de Leica y la fabricación en Wetzlar, en Alemania. Tenemos otro botón por aquí en el cual podemos elegir los framelines para las diferentes equivalencias de distancias focales. Como sabéis, estamos con un 28 milímetros, pero puedo tener un 35, un 50, un 90, etc. Esto es un poco lo que elijo con el cuadradito este, aunque luego siempre tengo el RAW en la calidad máxima y en los 28 milímetros. Tenemos un apoyador para el pulgar, que va francamente bien. Tenemos el típico control tipo joystick, arriba, abajo, izquierda, derecha y OK en el centro. Tenemos una pantalla táctil que funciona con los menús rápidos, como veis aquí. Aquí lo tenemos. Y tenemos, cuando apretamos aquí, el acceso a los menús. Y en estos menús ya no funciona el táctil, tenemos que ir pues paso a paso eligiendo o bien el menú o bien el submenú al que queramos acceder. Y poco más, porque es súper sencilla. Al final es casi apretar y disparar. La verdad que es una gozada. Por la parte de abajo tenemos la tapita donde encontramos la tarjeta. Y tenemos este compartimento que es el de la batería y que se libera con este slider de aquí. Por la parte de delante, y ya giro donde viene lo gordo, tenemos este pedazo de Sumilux 28 mm Aspherical 1.7, que es una verdadera barbaridad. Y perdonadme que sea tan exagerado, pero es que lo es. Si encontráis algo así, me lo decís. Súper bestia. Y el logo de Leica. Y poco más. Minimalismo en estado puro y al estilo Leica. Esto es lo que tenemos. Protege siempre tu lente, que la de abajo de durar toda la vida. Ojo al protector metálico. Y que enrosca con una precisión. Observad cuando llega al final. Hasta que hace tope. Y ahí lo tenemos. Y el lens cap. Qué buen sonido hace. Como me gusta. Metálico también. Conclusión. ¿Cómo vas de cash? ¿Te sobran 5.000 pavetes? ¿Te los quieres gastar en algo molón sin el red dot de Leica delante? ¿Quieres una Leica de paisano y solo quieres fotografiar en blanco y negro? Si respondiste que sí a estas tres preguntas, ¿a qué estás esperando? No hay nada igual, no lo dudes. Podrías invertir el dinero en otra cámara con mejor autofocus, con ópticas intercambiables, con sensor a color, pero no tendrías una Leica Q2 monochrome. Y no es lo mismo de saturar las imágenes.
Agradecimiento especial a mi amigo Alex por prestarme esta maravilla para traeros la review. Gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, suscribíos, dadle a la campanita, dadle las gracias y todo lo que sabéis. Gracias por todo, un abrazo y paz.